La reciente salida del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, del gobierno, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ha dado espacio a muchas discusiones y a muchas polémicas. Más allá de los chismes de palacio, de los chismes de cortesanos, habría que analizar que su renuncia muestra una discusión a fondo que tuvo mucho que ver con la historia reciente, no solo de México, sino del mundo. Y es esta, es el cuestionamiento entre neoliberalismo y keynesianismo o neo-keynesianismo sobre cuál es el papel del gobierno con respecto a la economía. ¿Qué debe hacer un gobierno? Por una parte debe conducir la economía o por otra parte debe dejarla toda al mercado, y si no es así, ¿hasta dónde? ¿Cómo surgió esta discusión? Bueno, es una discusión antigua. A raíz de la crisis de 1929, en donde los gobiernos dejaban al mercado hacer, en Estados Unidos principalmente, pero también en Europa, se llega a la conclusión de que es necesario controlar la economía, que dejarlo todo en manos de la industria, de los empresarios, de los mercados, era un desastre, y así fue. Por lo tanto, durante 20-30 años, la mayor parte de las economías avanzadas del mundo fueron controladas y dirigidas por los gobiernos. Curiosamente dio muy buenos resultados. Generó una clase media que no existía. El gran surgimiento de la clase media en Norteamérica y en Europa se debe precisamente al keynesianismo, una corriente por un teórico económico, Keynes, Maynard Keynes, y esto generó finalmente una producción impresionante y un enriquecimiento de todos estos países en términos generales, independientemente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este sistema funciona muy bien hasta los años 70. En los años 70 vuelve a haber una crisis internacional en los países capitalistas. Hay que recordar que se separan capitalistas y comunistas, y ahí hay un problema serio. Pareciera ser que el exceso de conducción de la economía por parte de los políticos estaba generando más crisis. A esto hay que añadir el otro extremo, el extremo en donde totalmente la economía era dirigida por el gobierno, el bloque comunista. Y en los años 90 el bloque comunista implosiona precisamente porque el exceso de conducción de la economía por parte de los dirigentes provocó que la producción tuviera problemas, que no hubiera suficiente y unos niveles de empobrecimiento masivo impresionantes. El neoliberalismo agarra fuerza en los 80s y se convierte en el pensamiento político dominante entre los 90s y principios del siglo XXI. Y justamente una de sus principales premisas es: no debe haber conducción o la mínima conducción posible de los políticos de la economía, porque así a todos nos va bien. En 2007 el neoliberalismo es reconocido como una corriente equivocada en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, justamente donde nació, bueno, donde tuvo su mayor difusión, y se demuestra que no es verdad, que provocó que un grupo, un puñado de personas en el mundo se súper enriquecieran y empobrecieran a muchísimos más, a un grado sorprendente de crear el metaconsumo, y con esto un daño impresionante al planeta. O sea, tampoco funciona. ¿Cuál es el camino? Lo que ha quedado como camino ahorita, en el siglo XXI, en esta segunda mitad del siglo XXI, es el camino de algunos países del norte de Europa, principalmente los países nórdicos y algunos de Asia, que es un control de la economía por parte del gobierno, moderada exclusivamente en áreas estratégicas, pero permitiendo que haya un sector empresarial. Ese sector empresarial está sumamente educado, sumamente capacitado y tiene una alta responsabilidad social. O sea, para que funcione todo este mecanismo se necesita muchísima educación. Y ahí es donde estamos nosotros. La discusión de que sale Ursúa, ¿no? Ursúa, al parecer, estaba diciendo que había demasiada intervención del gobierno, cuando debía haber menos, y finalmente el gobierno dijo: no, te vas porque sí hay que tener intervención. Eso parece ser cierto, sí se requiere mucha más intervención de lo que decían los neoliberales, pero tiene que estar autocontrolada por mucha responsabilidad social, por mucha ética y, a diferencia de hace unos años, muy pendientes de que la globalización sigue existiendo y que todavía existen estos grandes financieros internacionales que le han hecho daño al planeta, pero que siguen determinándose dónde va el dinero. Pues no es fácil saber cómo moverse de un extremo al otro, se tiene que hacer con mucho cuidado para lograr llegar del neoliberalismo destructivo a una socialdemocracia neo-keynesiana muy bien planteada, muy inteligente, pero una vez más sustentada con mucha educación.
esa es la vía más probable. Gracias.